Nunca entendí lo que vi en esa parte del Amazonas, hasta que encontré un pasaje olvidado en los escritos de Gaspar de Carvajal. No aparece en ninguna edición oficial. Habla de una tribu que caminaba sin dejar huellas, que respiraba cerca, pero nunca se mostraba. Al principio pensé que era metáfora, una exageración de la selva, pero después de lo que hallamos en la orilla del río, tallado en huesos humanos, supe que alguien había querido borrar esa historia por completo. Y quizás, no solo por miedo, cuando uno lee los textos de los cronistas del siglo XVI, aprende a distinguir entre lo que se escribió para ser leído por la corona y lo que quedó marginado entre líneas. Los relatos de Gaspar de Carvajal, fraile dominico y testigo de la expedición de Orellana por el Amazonas, son un ejemplo perfecto. Yo llevaba años investigando sus textos, obsesionado con las versiones no publicadas, las copias privadas que circulaban entre bibliotecas de conventos antiguos y que los historiadores modernos tienden a ignorar. Fue en uno de esos documentos, ajado y sin fecha clara, donde leí por primera vez sobre una gente sin sombra que dejaba el suelo intacto tras su paso. No era una frase suelta. Venía acompañada de descripciones precisas, como si Carvajal estuviera intentando documentar algo que no comprendía. No pisan como los otros, escribía, ni los oímos llegar, pero su presencia se siente como un aliento detrás del cuello. Aquello no estaba en los registros oficiales enviados a España, no figuraba en las versiones impresas. Pero esa copia manuscrita, encontrada entre documentos olvidados en el archivo parroquial de un convento en Loja, Ecuador, tenía la letra temblorosa de alguien que necesitaba escribir lo que había vivido, aunque nadie debiera leerlo. Recuerdo el olor del papel viejo, la tinta ya desvanecida en algunas zonas. El párrafo que me inquietó estaba encerrado entre cruces dibujadas, como si el propio autor hubiera querido protegerlo. Decía que la expedición había acampado junto a un brazo del río, donde los árboles crecían en ángulos imposibles y los monos callaban al caer la tarde. Fue ahí cuando los soldados comenzaron a sentirse observados. Primero creyeron que eran tribus hostiles, pero no encontraron señales, ni ramas rotas, ni huellas, ni sonidos, solo el crujido leve del follaje, que se detenía si alguien giraba la cabeza. Carvajal escribió que en una noche especialmente húmeda, un soldado despertó gritando. Dijo que alguien le había soplado al oído mientras dormía. Otro juró haber visto una figura entre los árboles, estática, con los ojos completamente blancos. Lo más inquietante es que esas afirmaciones, en lugar de ser tachadas o ridiculizadas, estaban seguidas por una nota del propio fraile. No dormí esa noche, tampoco la siguiente. Hay algo aquí que no es de carne, pero respira. Volví a leer ese párrafo tantas veces que terminé por copiarlo a mano, por si el documento desaparecía. No sería la primera vez. Durante mi carrera he visto cómo archivos se pierden sin explicación, cómo fundaciones académicas dejan de responder cuando uno pregunta por documentos apócrifos. Por eso decidí no mencionar nada públicamente al principio. Solo le conté a un colega cercano, Javier Meneses, historiador colombiano especializado en crónicas tempranas de la Amazonía. Nos conocimos durante una conferencia en Bogotá, y cuando le hablé de ese fragmento, su expresión cambió. «No eres el primero que menciona eso», me dijo en voz baja. En 1994, un lingüista brasileño desapareció tras investigar un mito parecido en el Acre. Hablaba de los que caminan sin romper la selva. Decidimos organizar una expedición modesta, apenas 3 personas. Yo, Javier y un guía local llamado Mateus, que conocía bien la zona y había trabajado antes con antropólogos extranjeros. El punto de partida fue una comunidad ribereña cerca de Tefé, en Brasil. Desde allí, remontamos uno de los afluentes menores del Solimões, siguiendo una descripción geográfica vaga del texto de Carvajal. No teníamos coordenadas exactas, pero sí varios indicios: la forma del río,
la vegetación descrita y la mención a un claro donde las ramas formaban un círculo natural. Tardamos 4 días en llegar a una zona que coincidía. Era un sitio extraño, no por su aspecto, la selva amazónica está llena de lugares peculiares, sino por la sensación que provocaba. Desde la primera noche, Mateus empezó a mostrarse inquieto. No dormía bien, decía que el aire no sonaba normal. Yo no entendía lo que quería decir, hasta que me di cuenta de que no se refería al silencio, sino al modo en que los sonidos rebotaban. Las chicharras sonaban en la distancia, pero no cerca, como si el lugar estuviera aislado acústicamente. Javier, que era más escéptico que yo, empezó a cambiar su actitud después de encontrar un objeto que no pertenecía a la zona, un hueso tallado con símbolos. Lo halló enterrado a poca profundidad, junto a una raíz gruesa. No era reciente. La superficie del hueso, humano según él, estaba cubierta de figuras en espiral, y lo más inquietante era que algunas coincidían con dibujos que Carvajal había copiado en sus notas. Ninguno de nosotros quiso decirlo en voz alta, pero supimos en ese momento que habíamos cruzado un umbral. Esa noche, mientras anotaba mis impresiones en el cuaderno, escuché un susurro. Pensé que era el viento, hasta que vi que las hojas no se movían. Me quedé inmóvil, con la pluma en la mano, el corazón en la garganta. El sonido se repitió, más cerca, y sentí un frío inexplicable recorrerme la espalda. Salí de la tienda y vi a Mateus parado junto al fuego, mirando hacia la oscuridad. Su cara estaba tensa y en sus manos temblaba un machete. «Ellos están aquí», susurró sin mirarme. «No quieren que estemos escribiendo». No respondí. Javier salió segundos después, con la linterna apuntando al suelo. Caminó en círculo, revisó el perímetro. Nada, ninguna pisada. Pero el lodo junto al río tenía algo inquietante. Estaba liso, perfecto, como si nadie hubiera caminado sobre él en años. Incluso nuestras propias huellas de la tarde anterior parecían haberse desvanecido. Dormimos mal. O fingimos dormir. Al amanecer, Javier propuso regresar. Dijo que ya teníamos suficiente material, que era mejor no tentar más a la suerte. Mateus no discutió. Yo tampoco. Pero antes de partir, quise dejar una pequeña cámara automática instalada en un árbol, apuntando al claro. Era un modelo con sensor de movimiento, alimentado por batería solar, del tipo que se usa para documentar fauna. No le dije a los otros. Solo la coloqué y camuflé como pude. Volvimos por la misma ruta, en silencio. Nadie hablaba. Cuando llegamos a Tefé, Javier y yo tomamos caminos distintos. Él regresó a Bogotá. Yo volé a Quito, donde tenía acceso a un archivo privado que quería consultar antes de publicar cualquier cosa. Pero la verdadera sorpresa llegó 2 semanas después, cuando revisé la tarjeta de memoria de la cámara que había dejado en el claro. Había varios clips. Algunos mostraban animales cruzando el campo, un tapir, aves, incluso un jaguar a lo lejos. Pero uno de los videos me dejó sin aliento. Fue grabado a las 03:14 am. La cámara se activó por movimiento. En la imagen, el claro estaba envuelto en niebla, y en el borde, casi fuera de cuadro, una figura alta, delgada, sin ropa visible, permanecía de pie. No se movía. La imagen era borrosa, pero suficiente para distinguir que no proyectaba sombra a pesar de la luna llena. El clip dura 15 segundos. En los últimos 3, la figura gira lentamente, y entonces la cámara deja de grabar, como si algo la hubiera apagado. La batería seguía cargada cuando la recuperé. No había razón técnica para la interrupción. Esa imagen, ese instante, me persigue desde entonces. No lo mostré a nadie, ni siquiera a Javier. Guardé una copia cifrada en un disco duro externo y lo oculté en una caja de seguridad. Desde esa noche he recibido 2 correos electrónicos sin remitente, solo con una frase: no sigas buscando a los que no quieren ser encontrados.
Y entonces comprendí que lo que Carvajal escribió no era alegoría ni superstición de fraile aislado. Era advertencia, o quizás confesión, porque lo que encontró sigue allí, esperando, y no quiere ser visto. Volver a Quito no trajo la tranquilidad que esperaba. Durante las primeras noches apenas dormía, y cuando lo hacía despertaba empapado en sudor, con la sensación de que alguien me observaba desde algún rincón oscuro del cuarto. La cámara que había dejado en la selva fue como una puerta abierta que ya no podía cerrar. Por más que intentaba convencerme de que todo tenía una explicación racional, la imagen de esa figura sin sombra regresaba cada vez que cerraba los ojos, y lo peor era que no podía compartirlo con nadie, ni siquiera con los pocos colegas que aún conservaban cierto respeto por mis investigaciones. Decidí enfocarme en los textos. Si Carvajal había documentado esa tribu en su diario no oficial, quizás existían más referencias, fragmentos ocultos en otras copias marginales o cartas olvidadas. Fui al archivo franciscano del centro histórico, un lugar que conocía bien, con estanterías de madera antigua y un silencio que parecía espeso, casi palpable. Allí, tras varios días de búsqueda entre legajos sin catalogar, encontré algo que me hizo sentir ese vértigo que uno experimenta cuando está a punto de confirmar una sospecha. Era una carta sin fecha, firmada por Fray Tomás de Berlanga, el mismo que años antes había participado en la fundación de misiones en la región de Pastaza. El papel estaba doblado en 4 y tenía manchas de humedad, pero aún legible. Mencionaba a una gente que camina sin tocar la tierra, seres que los nativos temían más que a las bestias. Lo más inquietante era un párrafo casi idéntico al de Carvajal. No dejan huella, pero uno sabe que están ahí. El aire se vuelve denso. Hay algo en su presencia que nubla la razón. Comparé las frases palabra por palabra. No era coincidencia. O ambos frailes habían vivido la misma experiencia, o alguien se había encargado de copiar y esconder esa historia en más de un sitio, quizás para advertir, quizás para preservar un relato que no debía desaparecer. Llevé la carta a un paleógrafo de confianza bajo el pretexto de una investigación sobre simbología religiosa. Confirmó que la letra coincidía con otras de Fray Tomás y que el papel databa probablemente de mediados del siglo XVI. A partir de ese momento, mi búsqueda dejó de ser una curiosidad académica. Empecé a obsesionarme con la idea de que esa tribu, si es que realmente existía, formaba parte de algo más grande, algo que se había mantenido en los márgenes de la historia oficial, protegido por el miedo o el olvido. Busqué más testimonios. Viajé a Iquitos, luego a Leticia y después a una comunidad a orillas del río Putumayo, donde los ancianos hablaban de los Ichané, palabra que según ellos se refería a los que no hacen ruido al caminar. Les pregunté si alguna vez los habían visto. Uno de los hombres mayores, con el rostro cubierto de arrugas y los ojos casi opacos, me dijo algo que todavía me eriza la piel. No se ven, dijo. Pero si te siguen, ya no estás solo, aunque creas que sí. Le mostré una copia del símbolo que Javier y yo habíamos encontrado tallado en el hueso. El anciano retrocedió un paso, murmuró una oración en su lengua y se negó a seguir hablando. Aquella noche, alguien arrojó piedras al techo de la casa donde me alojaba. No vi a nadie al salir. Pero sobre la tierra húmeda frente a la puerta encontré un patrón extraño, líneas apenas marcadas, como si alguien hubiera caminado sin apoyar peso alguno, dejando solo una leve alteración del barro. No pisadas, no huellas, solo el eco de algo que había estado allí. De regreso a Quito, sentí que debía hablar con Javier. Hacía semanas que no sabía nada de él. Su correo electrónico estaba inactivo y su número daba tono de apagado. Preocupado, decidí volar a Bogotá. Al llegar fui directamente a su departamento. El portero del edificio lo recordaba bien, pero me dijo que se había marchado hacía unos días.
muy nervioso, como si huyera de algo. No dejó dirección, no dijo a dónde iba. Regresé al hotel con una ansiedad que no lograba controlar. Esa noche recibí otro correo sin remitente, solo decía: el otro ya entendió, falta que tú lo hagas. No tenía archivos adjuntos, no tenía asunto, lo borré al instante, pero el mensaje quedó grabado en mi mente. Durante los días siguientes decidí revisar nuevamente el video de la figura. Esta vez lo vi cuadro por cuadro. Descubrí algo que había pasado por alto. En el segundo 11, justo antes de que la imagen se apague, una sombra pequeña se proyecta en el fondo. No era de la figura, era de la cámara misma. Lo que fuera que estaba en el claro tenía algún efecto sobre la luz o la materia, porque anulaba las sombras alrededor, como si absorbiera la forma sin reflejarla. Eso me hizo pensar en otro aspecto inquietante del diario de Carvajal. En una de las páginas manuscritas hablaba de la ausencia de eco, como si ciertos sonidos no regresaran nunca. Gritamos, pero la selva no respondió. Pensé en Mateus, en lo que dijo sobre el aire que no sonaba normal, y recordé el susurro que escuché la noche anterior a partir. Era como si todo encajara, piezas de un rompecabezas que alguien había intentado esconder durante siglos. Empecé a sospechar que había personas o instituciones que sabían de esto desde hace mucho, quizás desde la época de los primeros exploradores. Decidí consultar a un sacerdote jesuita que había sido misionero en la Amazonía durante los años 80. Lo contacté a través de una amiga común. Nos encontramos en una biblioteca privada en Cuenca, donde ahora vivía retirado. Le mostré el fragmento del diario de Carvajal. No se sorprendió. Me miró con una mezcla de compasión y resignación. ¿Usted cree que todo lo que se ha visto en la selva ha sido contado?, me dijo. Hay cosas que no se escriben, o se escriben en clave, porque si uno las nombra, vienen, insistí. Le pregunté si había oído hablar de los que caminan sin dejar rastro. Cerró los ojos un momento. Luego contó algo que me dejó paralizado. En 1983, perdimos contacto con un grupo de misioneros cerca del río Javari. Días después, encontramos sus pertenencias, sus ropas, sus Biblias. Pero no había signos de violencia, ni huellas. Solo un símbolo pintado con ceniza en un árbol. Parecido a este que me muestras. Le pedí una copia del informe. Me negó con la cabeza. No hay informe, solo recuerdo. A veces, eso es lo único que queda. Regresé a Quito con la sensación de estar caminando en un terreno cada vez más inestable. Todos los caminos llevaban al mismo punto. Algo estaba oculto en esa región. Algo que los antiguos cronistas vislumbraron, que los misioneros modernos trataron de silenciar y que ahora parecía emerger de nuevo, como si el simple acto de investigarlo lo hiciera despertar. Comencé a notar detalles extraños en mi rutina, correos que desaparecían, archivos que no abrían. En una ocasión, el disco externo donde guardaba el video no fue reconocido por mi computadora. Lo conecté a otro equipo. Nada. Parecía completamente vacío. Por suerte tenía una copia de seguridad encriptada en una nube privada. Pero el incidente me dejó claro que alguien, en algún lugar, no quería que esa imagen existiera. Esa misma semana, Mateus me llamó. Su voz era tensa, apenas un susurro. Alguien vino a mi casa. Me preguntaron por ti. No digas mi nombre. No me busques. Y colgó. Me quedé inmóvil, con el teléfono en la mano, el corazón latiendo en el cuello. La historia que creí enterrada hace 500 años estaba más viva que nunca. Y cada paso que daba parecía acercarme a un límite que no debía cruzar. Pero algo dentro de mí, quizás la misma obsesión que empujó a Carvajal a escribir lo que no debía, me decía que no podía detenerme, aunque eso significara desaparecer sin dejar huella.
No volví a saber de Mateus. Intenté llamarlo varias veces, mandarle mensajes desde diferentes cuentas. Incluso contacté con un antropólogo en Manaos que alguna vez había trabajado con él. Nada. El número seguía activo, pero nadie respondía. Fue como si se hubiese disuelto en la selva misma, absorbido por el mismo silencio que tanto nos había inquietado durante la expedición. Su ausencia, sin embargo, no me detuvo. Al contrario, me empujó aún más hacia el abismo de esa historia. Ya no era una investigación, era una deuda. Con él, con Carvajal, con algo más antiguo, más profundo, que se resistía a ser revelado. Una noche, mientras revisaba por 10ª vez mis notas y copias digitales de los textos coloniales, noté un patrón que había pasado por alto. En el manuscrito de Fray Tomás de Berlanga, al margen de la hoja donde describe a los seres que caminan sin tocar el suelo, alguien, no él, había garabateado una frase apenas legible. No están en un solo sitio, se mueven con el río. Estaba escrita en una tinta más reciente, quizás del siglo XVIII. Me puse a investigar esa frase como si fuera la clave de todo. Consulté mapas antiguos, cambios en el cauce de los ríos amazónicos, relatos orales recolectados por etnógrafos a lo largo del siglo XX. Lo que descubrí fue desconcertante. Cada vez que alguna comunidad indígena era desplazada misteriosamente, cuando se abandonaban aldeas sin signos de conflicto, o cuando se reportaban desapariciones masivas sin explicación, había un elemento en común: cercanía con afluentes menores, aislados, conectados a zonas de alta niebla y vegetación anómala. Empecé a marcar esos puntos en un mapa digital. Cuando terminé, formaban una curva que seguía el curso de un antiguo brazo del Amazonas, ahora casi seco, que en tiempos de Carvajal aún estaba activo. Esa línea no solo conectaba testimonios recientes y antiguos, también pasaba por el lugar exacto donde habíamos instalado la cámara. Fue como una puñalada. Esa figura sin sombra no era un fenómeno aislado, era una parte de algo que se movía, algo que fluía con el agua, como si ese río antiguo fuera una vena de la selva y lo que sea que habitaba allí lo hiciera desde tiempos inmemoriales. Decidí volver. Era una locura, lo sabía. Esta vez iría solo, sin Javier, sin Mateus. No quería comprometer a nadie más. Planeé todo con el mayor sigilo posible. Volé a Manaos, luego tomé una avioneta hasta Tefé y desde ahí un bote alquilado me llevó río arriba. Llevaba una mochila con equipo básico, una grabadora, una linterna de mano de alta potencia y un cuaderno forrado en cuero donde pensaba documentar todo. También llevaba una copia impresa de los símbolos que habíamos hallado en el hueso. Pensaba mostrarlos si encontraba alguna comunidad dispuesta a hablar. El guía que contraté en Tefé, un joven taciturno llamado Elías, no hizo preguntas. Le dije que quería llegar a una zona específica del río y acampar 2 noches. Me observó con recelo, pero aceptó. A diferencia de Mateus, Elías no parecía tener historia previa con académicos ni expediciones. Durante el trayecto apenas hablaba. Solo se detenía de vez en cuando a observar la corriente o escuchar sonidos que yo no alcanzaba a distinguir. La segunda tarde llegamos al sitio. Lo reconocí al instante. El claro, los árboles inclinados, el silencio denso. Pero algo era diferente. No había huellas de nuestro campamento anterior, ni restos de fogata, ni marcas de machete en los troncos, como si la selva hubiera tragado todo y regenerado cada hoja caída. Elías se negó a quedarse. «Aquí no es buen sitio», dijo. «Hay lugares que no quieren gente». Intenté convencerlo, incluso le ofrecí más dinero. Negó con la cabeza. «No es por plata, señor, es por sueño. Aquí uno no sueña, aquí escucha lo que otros sueñan». Y se fue. Me quedé solo. Armé la carpa sin prisa, con una sensación creciente de que estaba cometiendo un error irreversible. Pero al mismo tiempo, sentía que si no lo hacía,
Si no enfrentaba ese vacío, jamás volvería a dormir tranquilo. Al caer la noche, me senté frente a una pequeña lámpara portátil revisando mis notas, tratando de mantener la mente ocupada. Pero en algún momento, sin darme cuenta, me quedé dormido. Desperté bruscamente, no por un ruido, sino por su ausencia. El canto de los grillos, el croar lejano de las ranas, todo había cesado. Miré mi reloj. Eran las 3:11 de la madrugada, la misma hora en que se activó la cámara la vez anterior. Saqué la linterna, la encendí y apunté hacia el borde del claro. Nada. Pero al mover la luz a la derecha, el haz iluminó una figura, alta, inmóvil. Estaba a unos 10 metros, justo donde el follaje comenzaba a densificarse. No tenía rostro, o no uno que pudiera distinguir. Era como si su superficie absorbiera la luz. Intenté hablar, pero mi voz no salió. Di un paso atrás y otro. La figura no se movió, no emitía sonido, pero sabía que me observaba. Lo sentía, como si su presencia me perforara el pecho desde adentro. Entonces ocurrió algo que no puedo explicar. Un zumbido, bajo, casi imperceptible, empezó a llenar el aire. No venía de un solo punto. Estaba en todas partes, en mi cabeza, en los árboles, en el suelo. Era como una vibración que deshacía la frontera entre mi cuerpo y el entorno. Me mareé. Me arrodillé. Cerré los ojos. Cuando los abrí de nuevo ya no estaba en el claro. Estaba en un espacio cerrado, sin paredes visibles, pero con una oscuridad distinta. Allí, flotando ante mí, vi símbolos, suspendidos en el aire. Algunos eran idénticos a los del hueso, otros nuevos. Brillaban con una luz pálida, como si estuvieran hechos de agua y humo. Escuché voces, pero no en ningún idioma reconocible. Y sin embargo, entendí. No estamos solos, nunca lo estuvimos. La tierra nos lleva. Ustedes olvidan, nosotros recordamos. Luego, el silencio y un latido, como el corazón de algo antiguo. Cuando desperté, estaba tendido en el claro, cubierto de rocío. El sol apenas comenzaba a filtrarse entre las hojas. Me incorporé con dificultad. Todo mi cuerpo dolía como si hubiera caminado durante horas. La lámpara estaba apagada, la linterna también. Revisé mi cuaderno. Estaba abierto y en una de las páginas había un dibujo que no recordaba haber hecho. Un círculo cruzado por una línea quebrada, similar a los grabados antiguos, y una frase: no dejes que se borre. Empaqué todo rápidamente y salí del lugar sin mirar atrás. El bote seguía en el punto acordado. Elías me esperaba. Me observó en silencio mientras subía. ¿Soñó?, preguntó finalmente. Asentí. Entonces, ya sabe, durante el viaje de regreso no hablamos más. En Tefé me despedí con un apretón de manos. No tomé fotografías, no recogí pruebas físicas. Solo regresé con ese símbolo nuevo, esa frase y una certeza que me carcomía desde dentro. Lo que vimos, lo que Carvajal apenas pudo describir, no era una tribu en el sentido humano. Era algo más, algo que permanece, que se oculta en la selva no para evitar ser descubierto, sino para protegernos de conocerlo del todo. Esa noche, de vuelta en mi habitación en Quito, miré el dibujo por última vez antes de cerrar el cuaderno. Luego, por puro impulso, encendí el grabador de voz y dije en susurros: si estás escuchando esto, no vayas a buscarlos. Ellos ya te están buscando a ti. A veces, el verdadero peso de un descubrimiento no es lo que revela, sino lo que exige de uno. Durante semanas, traté de seguir con mi vida en Quito como si nada hubiera ocurrido. Salía a caminar por las mismas calles, me sentaba en los mismos cafés, visitaba bibliotecas con la esperanza de que el mundo volviera a su curso anterior. Pero algo en mí había cambiado. No eran solo las imágenes que regresaban cada noche, ese símbolo flotando en el aire, la figura en el claro, sino la sensación persistente de que algo me seguía.
no con pasos, no con presencia física. Era como si una parte de mí se hubiese quedado allá, y lo que caminaba ahora por las calles no era exactamente yo. Intenté racionalizar. Pensé que tal vez había sufrido una alucinación inducida por el aislamiento, por la tensión acumulada. Pero los detalles eran demasiado coherentes, demasiado precisos, y cada vez que abría el cuaderno, esa página seguía allí. El dibujo, la frase, como si me estuviera recordando que lo vivido no había sido un sueño. Decidí buscar a Javier. No tenía idea de dónde estaba, pero aún conservaba algunos contactos en Bogotá. Uno de ellos, una ex colega suya llamada Mariana, me recibió en su casa con cierta cautela. Me contó que Javier le había escrito una semana antes de desaparecer. El mensaje era corto. Si preguntan por mí, no digas nada, ni siquiera a él. Luego, silencio. Le mostré la copia del símbolo que apareció en mi cuaderno. Mariana palideció. Dijo que Javier le había enseñado algo similar, tallado en madera, poco después de nuestra expedición. Lo había encontrado en la tapa de una pequeña caja traída de Leticia por un curandero local. Al abrirla, solo había ceniza. Intenté rastrear al curandero, pero según Mariana, había muerto hace meses, víctima de lo que algunos llamaron una enfermedad repentina. No había autopsia, solo rumores. Casi todos decían lo mismo, que el hombre había empezado a comportarse como si viera cosas que los demás no podían ver, que murmuraba frases en idiomas olvidados, que al final dejó de hablar por completo y solo dibujaba círculos en la tierra. Volví a Quito con la certeza de que Javier había llegado más lejos que yo y que tal vez, por eso, había tenido que desaparecer. Empecé a mirar mi entorno con más cuidado. Noté que un hombre con gafas oscuras pasaba con frecuencia frente a mi edificio, siempre con el mismo abrigo, incluso cuando el clima no lo justificaba. A veces lo veía en la plaza cercana, fingiendo leer un periódico. Intenté enfrentarlo una vez. Caminé hacia él decidido, pero en cuanto se dio cuenta, se levantó y se perdió entre la gente. Esa misma noche encontré mi departamento revuelto. Nada había sido robado, pero alguien había estado ahí. Las hojas de mi cuaderno estaban desplazadas. El símbolo recortado de una fotocopia que guardaba en una carpeta privada. El disco duro externo había sido desconectado. Todo colocado de forma sutil, casi imperceptible, como si quien entró quisiera que yo supiera que podía hacerlo en cualquier momento. La paranoia comenzó a filtrarse en mi rutina. Cambié cerraduras, usé contraseñas más largas, pero nada parecía suficiente. Lo que me inquietaba no era que alguien físico me estuviera vigilando, sino que eso a lo que me había acercado no respetaba las reglas convencionales. No necesitaba llaves, no necesitaba puertas, ya estaba en mí. Entonces cometí un error. Fui a una universidad local para dar una charla sobre exploradores españoles y descubrimientos olvidados. Al final de la conferencia, un estudiante se acercó. Tenía unos 30 años. Delgado, nervioso. Me dijo que había leído algo parecido a lo que yo insinuaba en un códice custodiado en la Universidad Nacional de San Marcos, en Lima. Mencionó el nombre de un misionero franciscano, Fray Andrés del Río. Según él, sus escritos hablaban de una gente sin cuerpo pero con intención, que habitaba las zonas más antiguas del Amazonas. No podía ignorarlo. Viajé a Lima al día siguiente. Fui directamente al archivo histórico. No estaba abierto al público general, pero conocía a uno de los curadores. Con su ayuda accedí a los documentos de Fray Andrés. En uno de los volúmenes más deteriorados hallé el fragmento. No estaba en español, sino en un latín áspero, lleno de incorrecciones. Decía: son antiguos como el tiempo. No vinieron de ningún lugar, siempre han estado. No necesitan pisar, pues ya son parte del suelo. Observan, esperan, se alimentan de la memoria de los que los ven. Al margen de ese texto, otro misionero,
probablemente un editor posterior, había escrito: «Este hombre perdió la razón, no transcribir». Y sin embargo, alguien había preservado el manuscrito durante más de 3 siglos. Regresé a Quito con una única intención: contar todo, escribirlo, publicarlo de alguna forma, no en una revista académica, no como investigación histórica, sino como testimonio. Pensé en grabar un video, pero algo me detuvo. Era como si al hacerlo estuviera rompiendo un pacto tácito, como si al nombrarlos abiertamente les diera permiso para acercarse. Opté por lo más arcaico: escribir a mano. Empecé un manuscrito, usé una libreta gruesa de hojas sin líneas, lo escribí con pluma, despacio, cada palabra pesada como plomo. Lo titulé simplemente Ellos. Allí vertí todo: los textos, los viajes, las visiones, las desapariciones, el rostro de Javier, la figura sin sombra, los susurros en la selva. Un día, mientras escribía en la biblioteca municipal, una niña se acercó a mi mesa. Tendría unos 6 años, me miró fijamente, sonrió y dijo: «Él dice que no debe seguir escribiendo». Su madre, que la seguía de cerca, se disculpó de inmediato. Dijo que no sabía por qué había dicho eso, que la niña nunca hablaba con desconocidos. Esa noche me senté frente al manuscrito sin tocarlo, la pluma sobre la mesa, la vela encendida, el símbolo en la página abierta. Lo miré durante horas. A medianoche cerré el cuaderno con cuidado, lo envolví en tela negra, lo guardé en una caja metálica. Luego salí y caminé hasta el convento más antiguo de la ciudad. Toqué la puerta. Un hermano anciano me abrió. No dije nada, solo le entregué la caja. «¿Está seguro?», me preguntó con la voz apenas audible. Asentí. «No quiero que nadie lo lea, solo que no se pierda». Él asintió con gravedad, me dio su bendición y cerró la puerta. Volví a casa con las manos vacías, pero con la mente un poco más tranquila, al menos por esa noche. Ahora, mientras escribo esto, no sé si hice lo correcto. Lo que sé es que desde entonces no he vuelto a soñar, y en el silencio absoluto que inunda mi departamento cada madrugada, a veces escucho pasos, no sobre el suelo, no desde la escalera, sino dentro de mi mente, como si alguien caminara lentamente, sin dejar huellas, pero sabiendo que, tarde o temprano, los seguiré. Porque una vez que los ves, nunca vuelves a estar solo. El silencio se volvió parte de mi vida, como una piel nueva que no podía quitarme. Ya no investigaba, ya no escribía, apenas salía. Vivía en un departamento de ventanas cerradas, con las luces siempre bajas. No por miedo al mundo exterior, sino porque cada vez que me exponía demasiado, algo respondía. No eran ruidos, no eran visiones. Era un cambio leve, casi imperceptible, en la forma en que las cosas ocurrían a mi alrededor. Un vaso que se volcaba solo, un reloj que se detenía a la misma hora, noche tras noche, una sombra que parecía más densa que las demás, y el reloj, siempre el reloj, marcando las 3:14 antes de volver a moverse. Pasaron meses así. En algún punto comencé a recibir cartas, no correos electrónicos, cartas físicas, sobres sin remitente, escritos con tinta negra sobre papel de fibra gruesa. No decían mucho, apenas frases sueltas: «No lo escribas», «No lo nombres», «No lo abras». Algunas contenían símbolos, otros fragmentos en lenguas que no reconocía. Al principio pensé en la posibilidad de una broma elaborada, un imitador, algún lector obsesionado, pero la caligrafía era siempre la misma, precisa, inalterable. Y lo más inquietante, cada carta parecía anticipar lo que yo estaba pensando. Llegaban el mismo día en que, después de semanas de negación, pensaba en volver a escribir. Era como si alguien o algo me estuviera observando desde adentro. Una noche, después de una de esas cartas, sonó el timbre de mi departamento. Era tarde, casi las 3. Miré por la mirilla. No había nadie.
pero sobre el felpudo encontré una caja pequeña, de madera tallada, con una inscripción que reconocí al instante. Era el mismo símbolo del hueso, el mismo del cuaderno. Abrí la caja temblando. Dentro había solo una nota, doblada en 4, que decía: «Estás recordando lo que no viviste. No sigas». Me senté en el suelo, la caja en las manos, sin saber si reír o llorar, porque esa frase tenía sentido para mí, como si en lo profundo de todo esto, más allá de la selva, los manuscritos y las desapariciones, hubiese algo que no era completamente nuevo, algo que había estado en mí antes, quizás desde siempre. Al día siguiente tomé una decisión. No podía continuar así. No podía huir eternamente de algo que ya estaba en mi memoria, como una semilla germinando. Decidí hacer una última visita. No a la selva, no a los archivos, sino a la caja metálica que había dejado en el convento. Llamé al hermano que me la recibió. Me reconoció al instante. Me citó para la noche siguiente. No quiso dar detalles por teléfono. Cuando llegué, me recibió en una pequeña sala iluminada con velas. Sobre la mesa estaba la caja. No la había abierto, dijo, pero algo había ocurrido. En las semanas recientes, los otros monjes se quejaban de ruidos en la capilla durante la madrugada. Pasos, susurros, una sombra que cruzaba los vitrales cuando no había luz detrás. Le pregunté si creía que tenía relación con la caja. «Creo que esa caja no guarda papel», respondió. «Guarda intención, y cuando una intención es suficientemente fuerte, no necesita abrirse para actuar». Me quedé largo rato frente a la caja. No la abrí, solo la observé, y entonces sentí algo. No una presencia física, algo más sutil, como si una parte de mí hubiese sido reconocida por lo que estaba allí. Una especie de retorno silencioso, como si al guardar ese testimonio me hubiese convertido en parte de su ciclo. Esa noche dormí en el convento. El hermano me ofreció una celda sencilla. Me acosté sin hablar más. La vela seguía encendida junto a la puerta. No soñé, pero a las 3:14 desperté, no porque escuchara algo, sino porque lo sentí. El aire se había vuelto denso, espeso, como si cada molécula estuviera cargada de historia. Me incorporé. Caminé por el pasillo hacia la capilla. La encontré abierta. Entré, y allí estaban. No eran figuras humanas, no completamente. Eran más bien siluetas, texturas que se recortaban del fondo como ondas en el agua. Se movían despacio, sin tocar el suelo. No me miraban, pero sabían que yo estaba allí. Me acerqué, no por valentía, sino porque algo me lo pedía desde lo más profundo. Cuando estuve lo suficientemente cerca, uno de ellos se detuvo. No tenía ojos, pero me atravesó con su presencia. Sentí un frío seco, sin viento, una especie de claridad oscura. Y entonces escuché su voz, no con los oídos, dentro de mi mente. No somos recuerdo, somos raíz, y tú has tocado el barro. Quise preguntar qué significaba eso, pero no podía mover los labios, solo pensar. Y ellos respondieron: quien toca el barro, guarda la forma. Quien guarda la forma, lleva el silencio. Y luego se desvanecieron, como si hubieran estado hechos de la misma sombra que proyectaban. Me quedé solo en la capilla, de pie, con la vela aún encendida. Volví a la celda sin decir palabra. Dormí profundamente, por primera vez en meses. Desde entonces no he vuelto a verlos, no de esa forma, pero los sueño. No como presencias amenazantes, sino como guardianes de algo que apenas entiendo. Me muestran lugares de la selva que no he visitado, ríos que no figuran en los mapas, huesos marcados con símbolos que aún no he descifrado, y cada mañana despierto con el eco de una frase: no dejes que se borre. He retomado mis caminatas por la ciudad. A veces paso frente al convento, pero no entro. Agradezco en silencio. He decidido no publicar.
No porque tema las consecuencias, sino porque comprendí que esta historia no necesita ser contada en voz alta. Su poder está en quienes la sienten sin haberla vivido, como los susurros en la selva, como las huellas que no se ven. De vez en cuando recibo otra carta, siempre escrita con la misma caligrafía. La última decía: has cumplido tu parte. No sé qué significa eso, no del todo, pero desde que la recibí, el reloj de mi habitación ya no se detiene a las 3:14. Ahora avanza como todos los demás, y en mi interior, aunque sigue el misterio, también hay paz, porque comprendí que algunas historias no existen para ser reveladas, sino para ser recordadas en silencio, por quienes han tocado el barro, y lo llevan consigo, aunque nadie lo note, aunque no dejen huellas, aunque caminen entre nosotros, sin que los veamos venir. Gaspar de Carvajal escribió lo que no debía. Lo anotó en los márgenes, entre líneas, como quien deja una advertencia solo para quien se atreva a leer más allá del papel. Siglos después, sus palabras despertaron ecos que nunca se habían apagado. ¿Qué fue lo que vio realmente en el Amazonas? ¿Quiénes eran esos que caminaban sin dejar rastro, que respiraban junto a los hombres sin ser vistos, sin ser oídos, pero siempre presentes? No hay pruebas concluyentes, ni fotografías claras, ni testimonios firmados, solo símbolos tallados en huesos olvidados, solo sueños que se repiten, solo el silencio de quienes nunca regresan. Y sin embargo, algo quedó. Algo que atraviesa los siglos, que fluye como un río antiguo por debajo de nuestra historia oficial. Algo que respira entre las hojas, entre los relatos borrados, entre los espacios en blanco de las crónicas coloniales. ¿Y si no eran una tribu? ¿Y si no eran humanos? ¿Y si no se han ido? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Gaspar de Carvajal fue testigo de algo que aún sigue oculto en el corazón del Amazonas? Suscríbete si quieres más historias como esta y activa la campana, porque lo que viene nadie lo vio venir. Y recuerda, algunos secretos no se revelan, solo se sienten cuando ya es demasiado tarde.